un tiempo, unos años, una periodista joven, yo era editor de Postdata, vino y me dijo, quiero hacer entrevistas políticas semanales con tales y cuales características. Y yo le respondí instintivamente, el género de entrevistas en políticos está liquidado, fenecido. Después me fui a mi casa, justo me encontré en brecha con una entrevista de La Realidad de María Stergilio y me puse a pensar, ¿qué le quise decir a esta pobre muchacha que había quedado aterrada? En realidad quizás me estaba refiriendo a que en el momento en el que me lo planteó los políticos estaban diciendo poco y nada. Y entonces lo pensé por ese lado, o la reacción ocurrió por ese lado, o vaya a saber en qué cosas pensé. Porque el género de entrevista en realidad no está agotado, ¿no? Pero a mí Por lo no. menos no está agotado entendido como Platón y Sócrates, ¿no? Como diálogo. Un diálogo, es un diálogo. Si no se agota el diálogo entre las personas, ¿por qué se va a agotar la entrevista? Que es la reproducción de un diálogo. Un diálogo no es exacto, no es igual al diálogo, ¿no? Al diálogo corriente. Tampoco la entrevista que le haces a alguien la transmitís tal como es. Yo en un prólogo, en un libro, dije, si volvemos a escribir la entrevista, tal vez falten cosas que están en esta y aparezcan otras que en estas no están. Y tal vez aparezca describiendo gestos que no describí en esta. Porque tú elegís. Y eso no solo lo que redescribir, sino lo que decir, lo que mostrar, ¿no? Lo que mostrás. Claro, no, si la entrevista la haces de nuevo es diferente, evidentemente, porque vas a preguntar otras cosas o preguntar las mismas, pero en diferentes momentos. Pero cuando tú vas a escribir lo que pasó, no vas a escribir, dos personas no escriben igual, y la misma persona no escribe igual, porque en un momento quedó impreso una respuesta y de repente 2 horas después pensás, pero qué pavada, pero ¿por qué me enganché tanto con esa respuesta que no era tan interesante? Esto es lo verdaderamente interesante, algo y acá que no descubrís. profundicé. Hay como una angustia también, ¿no? No sé, lo que a mí me angustia a veces es cuando el entrevistado dijo algo que merecía, pero inevitablemente una repregunta y yo no la hice. Ahí sí, digo, ¿cómo dejé pasar esto? Y me encontraba un compañero que le pasa lo mismo, que le suele pasar lo mismo. Dice, pero ¿cómo no le dije algo cuando dijo esto? Y se te pasa, claro. ¿Sabés que estuve leyendo el otro día? Estoy leyendo mejor a Hannah Arendt. Sí, la conozco. Que había... Pensé que me ibas a explicar quién era. Yo sé, era. María Esther. No, pero yo había leído mucho los orígenes del totalitarismo y qué es la política, pero el resto de la obra no. Entonces arranqué, ¿no? Me encontré con esta frase, todo aquello en el libro La vida del espíritu, que es el último, todo aquello que puede ver desea ser visto, todo aquello que puede oír emite sonido para que le oigan, todo aquello que puede tocar se ofrece para ser tocado. Es un poco eso, ¿no? Claro. Eso no es ese es quizá la sustancia de la entrevista. Claro. Es el diálogo entre dos personas que tienen cosas para decir, para expresar. Si tú llegas a tocar, como decía Cortázar, si tú llegas a lograr extrañar el espíritu del otro, ahí se produce la magia de las sensibilidades, el encuentro de sensibilidades, de los contenidos. Ahora, no sé si te has dado cuenta, yo lo he pensado muchas veces, la injusticia que significa que el que escribe la entrevista es uno solo, el periodista. A ver, no, explícamelo mejor. Sí, la entrevista es un diálogo entre dos. ¿Y quién lo escribe? Uno. Ahí hay una injusticia. Totalmente, en relación al otro. Claro. Yo difícilmente voy a poner una pregunta idiota. Después que la hice, es idiota la pregunta, la hice. Vos te podés corregir a vos misma. Claro, no la pongo, qué sé yo. O la cambio un poquito, no cambio lo que diga, la mejoro. No cambio lo que contesta el entrevistado, posiblemente. Eso no es difícil, no hay que tocarlo mucho, hay que tocar a veces la redacción, el exceso que el entrevistado puede tener. Pero yo me puedo mejorar.
También, yo en general trato de mejorarnos a los dos, en eso soy justa, pero ¿cuál es el espíritu de la entrevista escrita? Que uno de las dos la escribe. Es injusto eso. Totalmente. En consultoría internacional politológica hay un método que se llama método Delphi, en el que la entrevista se realiza, se le envía al entrevistado, por ejemplo, un presidente de la República, el presidente la retoca, corrige lo que le parece que dijo mal, vuelve al consultor. Menos mal que eso no se hace en periodismo. No lo podemos. Te volvés loca. No lo podemos hacer. Aunque tuvieras tiempo, te volvés loca, porque el entrevistado después que la lee no quiere poner esto y esto y ahí quiere poner esto otro. Gana en conceptualidad, pierde en espontaneidad. Totalmente. ¿No? Ese método. Sí. Pero gana en conceptualidad cuando se trata de cuestiones complejas, ¿no? Hay cosas en que estaría bien. Acá estamos fritos, porque acá es lo que vemos, lo que somos, bueno, lo que estamos en haciendo, televisión, sí, en televisión, y en radio, ¿no? No hay posibilidad de editar, no nos editamos. A veces se edita porque se corta. Sí, pero cuando es en vivo, no. Ah, cuando es en vivo, ¿no? ¿Esto es en vivo? Sí. Cuidado, entonces. Es un falso vivo, porque algunas las grabo los viernes, pero no las toco. Así que sale como salen. Los jueves es totalmente en vivo. Hay después vamos a hablar de muchas otras cosas, pero como empezamos con la cuestión de género, de trabajo, de entrevista, hay en tu forma de encarar el periodismo como un esfuerzo que yo no sé si es sistemático, pensado o simplemente es tu forma de entender la comunicación, como un esfuerzo por mirar lo mínimo, como por mirar desde otro lado. Yo te diría que no es un esfuerzo, sino que es una mirada femenina. La mujer en general mira lo mínimo y mira desde otro lado diferente al hombre. La mujer atiende a las pequeñas cosas. Le da importancia a cosas que el hombre no le da. Hay palabras de pronto que para nosotros nos suenan de una manera que al hombre no le dicen nada. Yo creo que eso tiene que ver más con la feminidad. ¿Cuestión de género? Creo que sí, que bastante cuestión de género. Sí. La entrevista es de género, además. La entrevista, salvo algunas entrevistas políticas, bueno, qué sé yo, hay entrevistas a personajes importantes de la política, que el hombre puede hacer bien, las hace bien, evidentemente, pero la pequeña entrevista, eso es la mujer, porque el hombre en general quiere poner su sello en lo que hace, quiere que se vea su inteligencia, quiere que se vea... ¿Será? No sé si vanidoso, está acostumbrado a tener otro rol dentro de la sociedad. Nuestro rol es mucho más silencioso, a pesar del feminismo y a pesar de todo esto de los últimos años, ¿no? Estamos más acostumbradas a estar al servicio de otro. Es mucho más, está mucho más preparado para lo mínimo y lo sofisticado que para lo lineal, ¿no? Eso es lo que enriquece la mirada. Yo pienso que sí. Al mismo tiempo, a veces, quizás, no deja de ser interesante explotar en la entrevista del hombre el enfrentamiento de caracteres, ¿no? Sí, está seguro. En la mujer hay como una cosa, no hay la necesidad de destacarse dentro de la entrevista. Te destacás al final. Cuando la entrevista es buena, te destacaste. Pero no es que te destacás a partir de que haces preguntas ingeniosísimas que dejan... Que ese podría ser el ideal del hombre, de hacerle una pregunta al entrevistado que lo deje... Yo, por ejemplo, utilizo muchísimo la ingenuidad. A veces es auténtica. A mí mis hijas me dicen que soy ingenua, no sé. A veces puede ser auténtica. Pero muy a menudo es simulada. Yo el otro día estuve en una clase que me invitaron a dar sobre entrevista y les leí una nota que yo había hecho en Buenos Aires para La Opinión cuando estaba exiliada, hace 25 años, que habían dado el último tango en París y se prohibió. En Buenos Aires. En Buenos Aires, sí, se prohibió. Y yo recién empezaba y decía que no quería hacer periodismo, estaba mal, había empezado a ir a una psicóloga, qué sé yo, y me Pero tú llamaron... eras abogada cuando te fuiste ya. Sí, era abogada.
Sí, no era abogada, pero yo no hacía abogacía afuera. Es muy difícil. Sí, sí, sí. Años para hablar, Sí. bueno. Hice periodismo, que no era mi carrera, pero bueno, había empezado ya a hacer acá y lo hice afuera. Entonces me llamaron de la opinión para que entrevistara al fiscal y al juez. Que habían tomado la determinación de censurar. De censurar eso. Y yo me resistí un poco, al final, con la psicóloga es muy gracioso, porque en estos días escribí ese diálogo, por eso lo tengo muy presente, el diálogo con la psicóloga. Ella me fue, sin decirme nada, enfrentando a mi decisión. Usted sabe lo que, ¿cómo fue que me dijo? Usted sabe lo que, cuál es, qué intención tienen en la opinión cuando le piden esa nota, qué es lo que quieren de esa nota. Y yo le digo, sí, deben querer no solamente conocer los fundamentos jurídicos, sino ponerlos en ridículo. Poner a esas dos personas un poco en ridículo, que prohíben esa película cuando hay cantidad de gente que quiere verla. ¿Para quién la prohíben? Que la prohíban para los adolescentes, para los quieren. obispos. O para los obispos ya no van a ir, la van a ver en la casa. Entonces, no, pero lo digo para Argentina, ¿no? Ese catolicismo bravo, conservador Argentina, de la década argentina. Sí, es tremendo. Entonces ella me dice, ¿y qué quieren ellos que usted haga con...? Digo, bueno, ellos deben querer que yo haga, no sé, eso que te acabo de decir. Entonces me dice, ¿y por qué supone eso? Digo yo, porque si lo único que quisieran es que los argumentos jurídicos hubieran llamado a cualquier chica o cualquier chica o chico de vida cotidiana. Y usted no es cualquier chica o chico de vida cotidiana, porque entras en esos diálogos con la analista que vos misma vas diciendo cosas que de pronto ni sabes que las sabés. Yo digo, no, yo no soy cualquier chica o chico. Esto es una periodista, ¿es una buena periodista? Sí, creo que es buena, digo yo. En ese momento me estaba contradiciendo con que no quería hacer más periodismo porque no sabía. ¿Y terminaste? Y terminé haciéndola. Entonces, es muy gracioso porque ahí yo me hago muy la ingenua, sobre todo con el juez, y el juez en un momento en la película se usa manteca para un acto sexual. Sí. Entonces el tipo me dice, pero los niños en la escuela dicen Dairico es una marca. Y yo, con cara de boba, le digo, ¿y qué significa Dairico? Manteca para untar, me dice el hombre. Entonces, bueno, todo eso, una cantidad de cosas en que yo me hice realmente la ingenua. Y lo pusiste en ridículo. Y lo puse en el artículo y se rió todo Buenos Aires. Ya volvemos, enseguida volvemos. Al final me contabas que esa entrevista, ese reportaje no salió firmado. No, salió contratapa, lo cual era muy importante para mí, para cualquiera. No lo firmé. Me olvidé, yo que se estaba nerviosa. ¿O todavía estabas venciendo los miedos al terminar de consolidarte en el rol de periodista? En un medio nuevo. nuevo. Rol. No, y además el rol de periodista, ¿no? Sí, también. En un medio nuevo. En un país nuevo. ¿Y en un país nuevo? ¿Hacía un poco que estabas? 2 meses. 2 meses. Estás ahora a cargo de una colección en el que el género entrevista es llevado a su más alta potencialidad. Todo iba a ser entrevista. Lo que pasa es que justamente apareció el libro de Eugenia Dumnova que murió, entonces no podía hacer entrevista. No. Entonces ahí se cambió el... No importa, pero son testimonios de perfiles de personajes entrañables, conflictuales, dinámicos. Las ediciones son de la editorial Trilce y hasta ahora aparecieron 2, van a aparecer más. Apareció el libro de Sergio Israel, Vidas Rebeldes, Eugenia Dumnova, Un amor en la Guerra Fría, y apareció el Cholo González, Un cañero de Bella Unión. Empecemos a hablar primero un poquito de Sergio Israel, porque además tú eras amiga de Eugenia Dumnova. Sí, cómo no. ¿Cómo sabías? Porque te escuché el otro día en una radio. Sí, era amiga, la conocía bastante. Eugenia Dumnova ilustró mi primer libro de poesía. Ah, mira qué lindo. Después te lo muestro. Lindísima ilustración. Preciosa ilustración. Sí,
¿Quién era Eugenia Dumnova? Rápido. Bueno, Eugenia Dumnova era una mujer totalmente rápido, no sé. No, digo... Era una mujer muy lanzada a todo, con un espíritu de aventura imbatible. Y tenía un marido que la adoraba y que no la seguía en las locuras, pero la seguía en la pasión por cambiar la sociedad. Y en la pasión por la vida. Y Y la pasión además no por la era vida. cualquier marido, era el secretario personal En el de momento Emilio en que se Frugoni. conocieron, era el secretario personal de Y Emilio yo creo que Frugoni. siguió siendo toda la vida el secretario personal ¿Sí? de Emilio Frugoni, sí, en su Su modalidad, viste, pasión y en su pasión por Frugoni. Sí. Tan modesto, era un tipo divino. Jauna Arena. Sí, yo siempre le decía a Eugenia, bromeábamos con que yo le decía, vos me lo sacaste, este novio me lo sacaste. Era tipo culto, encantador, un tipo encantador, Mario Jauna cariñoso, Arena. divino tipo era. Y que lo acompañó a Moscú, ¿no? Lo acompañó a Moscú, claro, le conoció a Moscú a ella. Cuando Emilio Frugoni fue embajador Fue embajador en Moscú, la primera vez. durante la guerra. Durante la guerra, sí. Y el libro de Sergio cuenta la vida de Eugenia Dumnova. Eugenia Dumnova. Tiene muchísimo material el libro de Mario Jauna Sergio. Arena y Eugenia Dumnova. Un muy bonito libro. A mí me gustó mucho además cómo empieza. Sí, empieza... Cómo empieza Con la contando, sí, ahora lo voy a contar, y contando las imágenes de la casa. Cuando uno entraba en la casa de Eugenia y Mario en la calle Palmar, lo primero que le impresionaban eran esas estufas rusas. Sí. Con un texto de Pushkin Sí, y unos lindísimo. dibujos. Blanca con el texto en azul. Con texto en un azul Sí, claro, una sí, belleza de estufas rusas Sí, que además lindísimo. calientan fantásticamente. Fantásticas son. Y la muerte Una muerte de amor. Es el final dramático, pero también simbólicamente íntegro de una historia de amor. Sí. Porque Mario estaba ya muy enfermo, Muy terminal, enfermo. y entonces Eugenia, Decide. Podía haber yo creo que vivido. juntos, ¿no? Podía haber Deciden. vivido 10 años más, tal vez. No Sí, sé sí, cuánto. ella estaba muy bien. Ya estaba regia. Le pega un tiro a Mario Jauna Arena, Al gato, al gato. que y siempre estaba ahí, yo lo veía cuando iba, siempre estaba arriba de la mesa, porque nos sentábamos mucho afuera y ella traía café. En esta época, ¿no? Es decir, en la especie de terraza que tenían hacia el jardín, hacia el fondo. Y luego yo no lo vi, las últimas veces yo que iba, porque iba a la Sociedad Española, de vez en cuando soy asmática, iba a ver médico y eso, y Jenny me decía, no, Mario está con dolor de cabeza, Mario está muy cansado, pero nunca me dijo. Creo que a pocas personas le dijo que él estaba muy enfermo, grave. Y lo que hizo esa noche fue tremendo. Y ¿no? luego se pegó un tiro. Primero le avisó a la policía. Llamó a la policía. Sí, y le dijo que iba a matar al marido, que se iba a matar ella y que dejaba la puerta abierta para facilitarles la entrada. Qué interesa, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Qué pasión de amor. Y el libro cuenta la vida de esas Eugenia. personas. El libro Sergio Israel, periodista de Brecha. De tu libro, esto sí, una entrevista al Cholo González, un cañero, dirigente tupamaro muy importante. En un momento estaba contando Buenos Aires, ya el momento en el que estaba todo perdido, ¿no? Y tú le preguntás, ¿no te vinieron a ti también ganas de mandar todo al mismo lugar? Sí, hubo momentos difíciles en que te preguntabas, ¿qué estoy haciendo acá? Pero siempre había aquel sentimiento que te decía, tenés que seguir, tratar de recuperar lo poco que queda y esperar el momento. Además, ya te lo dije, los que hemos estado en esto llevamos en el alma, no sé cómo explicarte, pero es algo que pesa mucho. ¿Los compañeros muertos? Pregunta María. Los compañeros muertos pesan. Irte, olvidar todo, abandonar todo, era una traición. Ya una vez hablamos de esto. Tú recordaste a Sendik, que cuando los compañeros lo empujaban a irse, dijo, ¿ustedes me imaginan cruzando el río Uruguay? Como si el río fuera el límite total, definitivo. No sabes cómo se me grabó esa frase de Sendik.
Es como si viera desde el aire el río, las dos márgenes y una lanchita pequeña y solitaria con un hombre. Yo comprendí y compartí ese pensamiento de él. Lo asumí para mí. Por eso peleé mucho para quedarme cuando quisieron mandarme a Cuba en el 72, dice el Cholo. Pero perdiste la pelea, dice María Esther. Sí, la perdí. Era una orden y ya no podía desobedecer, pero cuando estando en Cuba tuve un puesto de dirección y pude decidir qué hacer conmigo, volví. Yo agradezco tanto que los compañeros me hayan votado para ese puesto de dirección que me permitió decidir. Sos gracioso, Cholo, le decís tú. Pero es que esa era la única manera de volver. Yo quería volver. Aquí las cosas estaban desmoronando y pienso que tú lo sabías. ¿Querías volver porque sentías que tu deber como luchador era estar junto a los demás en la caída o querías volver para salvar lo que quedaba? Ya no sé bien. Vos hablás de decisión ética. Es verdad, ética. Porque querés estar junto a los que lucharon contigo, compartir su destino. Pero también hay una lucecita de esperanza. Eso y dice si él. todavía se pueden dar vueltas las cosas, yo tenía esa ilusión, todavía tenía esa ilusión, esa pasión. ¿Ya no? Pregunta María Esther. Mira, hoy ya no puedo militar con aquella misma convicción. Hay cosas en las que ya no creo, dice, y queda largo rato pensativo. Cosas en las que ya me cuesta creer. ¿En qué cosas te cuesta creer? Pregunta María Esther. Me cuesta creer en algunas alianzas, me cuesta creer que cosas que no son buenas puedan dar resultados buenos y tal cosa es mala. No puede ser que el resultado sea bueno. En una palabra, ¿no crees en aquella idea que llegó a dominar a la izquierda en el pasado? El fin justifica los medios. No creo que cosas malas traigan resultados buenos, sí. Eso es lo que quería decir. Es así. Este para mí es el corazón de Sí. este libro fantástico. ¡Ay, fantástico! ¿no? Fantástico. ¿Te gustó mucho, sí? ¿Me dejás que te diga por qué es fantástico? Y ya no hablo más porque entre la lectura y el diálogo estoy monopolizándolo. No, Es fantástico porque yo siento que empezamos a trabajar con autenticidad del pasado. ¿viste qué auténtico que es él, como dice lo que hay que decir? Con Todos autenticidad. los mamarrachos que se hicieron, los dice. A mí me dejaba un poco impresionada cuando empezaba, porque en general, viste que la gente quiere ocultar las estupideces que hizo. No, el Cholo no, Total autenticidad. es fantástico. Y es la pureza humana lo que lo lleva a ser auténtico. Sí, sí, es un tipo puro, digno, con una dignidad, con una autenticidad, por respeto a sí mismo creo que no te miente, no porque... Yo sufrí mucho esa parte además porque en un momento mi padre, el Partido Comunista quiso que se fuera y él dijo, no se fue, y en lugar de decir, como dijo Sandik, me imaginás cruzando el río, dijo, me imaginás viviendo. Ya volvemos. No es asunto menor, es el fin, el incorporar a la cultura del espíritu revolucionario, que no tiene por qué perderse, del espíritu de transformación, del espíritu de utopía, la lógica según la cual el fin no justifica los medios. Y además eso es valiente, hay que tener valentía para hacer ese aprendizaje. Claro. Y decirlo, ¿no? Claro. No sé qué pensás tú que hiciste la entrevista, cómo No, la fuiste no. viendo, ¿no? Estoy de acuerdo. Cuando te dije que aquel acto a mí me había separado de la simpatía que tenía todo el movimiento, la muerte de 4 soldados, es eso. ¿Cuál era el fin ahí? No había nada que justificar, no tenía sentido esa muerte. Yo no te voy a preguntar la edad. Pero, Porque sos pero me la podés preguntar porque no te la voy a decir jamás. Además sos una bella señora, ¿para qué? ¿Para qué? Pero sí, quiero, aprovechando este fantástico momento en el que estamos hablando con verdad, de toda la verdad,
y con autenticidad de toda la verdad, tratando de... Y la verdad es toda, son los torturadores y los errores de las violencias injustificadas. Me importa mucho, y he tratado de hurgar y no logro abrir, no sé por qué, trabajar en los contrastes, la impotencia que sintió tu generación frente a la debacle del Uruguay, para poder ver qué ven ahora los que Yo no protagonizaron creo todo. que ya se ha sentido, la debacle del Uruguay se ha sentido de manera más fuerte que lo que se sintieron estos 2 o 3 años, ahora, que no hay dictadura ni nada. Todavía no había muertos de hambre, a pesar de todo. Estabas en la lucha. Cuando vos estás en la lucha, estás teorizando sobre lo que estás viviendo. Teorizamos ahora. En cambio, estos 2 o 3 años que hemos pasado, que han sido tan duros, ahora parecería que estamos saliendo bastante, ¿no? Que han sido tan duros, eso fue realmente terrible. En el momento en que lo vivís no lo pensás de esa manera. Pero hubo una reacción. ¿Por qué esa reacción? ¿Qué reacción? No sé a qué te Y referís. hubo un cambio. El Uruguay era un país con una tradición democrática fuerte, con instituciones fuertes. Algo pasó ahí que llevó a ese nivel de polarización tan brutal de odios. Y bueno, empezá por no borrar a Estados Unidos, que está ahí. No. Guatemala, Ya venían Cuba. haciendo cantidad de cosas. Y se vieron que acá se podía venir el frente. Vieron un movimiento revolucionario obrero que era fuerte, que era bastante fuerte en este país, un país culto, un país de los países más con una organización democrática más estable en el continente. Uruguay, Chile, eran los 2 países así ejemplares. Bueno, pero justamente, ¿ves? Son los 2 que sonaron. ¿Y por qué? Y con más violencia, ¿no? Bueno, en Chile sabemos de qué manera actuaron los americanos. Y, bueno, los americanos y la burguesía chilena, vamos a no echarle toda la culpa a los americanos. La burguesía chilena y los militares que inmediatamente entraron en un acuerdo. Y aquí también hubo una influencia importante. La muerte de Gestido, fue tremendo la muerte de Gestido. Era un tipo, yo no soy colorada y nunca fui colorada, pero era un tipo, buena persona, creo, ¿no? Era un hombre respetado, respetable. La muerte de Gestido fue tremenda. Y pasó ahí Qué increíble cómo hay muertes terribles en este país, ¿no? La de Valle, que deteriora... La de Michelini. Que deteriora rápidamente la lógica de gobierno, su lógica de ser nación. La de Michelini. La de Wilson, La de ¿no? Wilson también. Porque Wilson muere en un momento en el que no es todo lo valorado que es su tradición y su historia política personal. Yo le hice una larga entrevista con esta del Cholo a Wilson. Sí, señor. Y Wilson dice cosas fantásticas. Era un tipo confiable, bastante confiable. Bueno, no era un revolucionario, pero era un hombre que amaba a su país realmente. Un republicano liberal íntegro. Íntegro. Sí, lo que pasa que es una lástima, por eso te digo que es una lástima que haya muerto. Esas muertes, ¿no? Pero ¿y después? Porque... Y después visto desde ahora, está bien, ya te entendí. Había que estar ahí y ese era un momento de conflicto y en el conflicto hay que tomar partido. Y se tomó partido y punto, chao. Y está bien. Lo entiendo, plena Guerra Fría, deterioro. Pero ahora hay que revisarlo, hay que pensarlo para adelante. Pero a mí no me preguntes mucho eso, yo no soy una pensadora política. No, pero soy una apasionada más bien. Soy una apasionada sobre... No puedo soportar la injusticia. Como diría, bíblicamente tengo sed y hambre de justicia. Pero eso no significa que yo sea capaz de analizar la época y decir las cosas que nos llevaron a determinada situación. No me animaría, no me animo. Tú lo viviste con la naturalidad de los hechos, siguiendo la naturaleza de las cosas. Seguro. Cometí errores, como casi todos los que nos fuimos. Por ejemplo, yo creía que en Uruguay eso no podía pasar. Y que si pasaba, iba a ser por 6 meses. Y que dentro de 6 meses todo volvía a ser como antes. Así que imagínate los errores cometidos. Baltasar Brum también había cometido ya ese mismo error, ¿no? ¿Ah, sí? Y creyó que iban a llenarse las calles de gente para evitar el golpe.
y no se llenaron las calles de gente. Yo Quedó creo que solo, eso, sentado en aquel escalón de su casa. ahí muere el Uruguay ballista. Ahí. El resto no es Valle. Pero es otra historia. Bueno, y tú también te has ocupado mucho de Neti. Onetti sí es uno de mis entrevistados clásicos. Sí, le hice como 7 entrevistas. ¿Qué es Onetti para vos, no? Para la literatura, que ya sabemos. Y bueno, Onetti es un tipo... Que era como una obsesión de lograr, había como un lo que había siempre era lo que había con Onetti era la seguridad de que siempre tenía respuestas apasionantes. Bueno, ir a entrevistar a Onetti significaba hacer una entrevista fantástica, siempre. Exponerse a la sorpresa permanente. Si le preguntaras, primero yo lo conocía bastante, lo fui conociendo mucho, ¿no? Y Onetti siempre tenía las respuestas que te dejan, que destruyen mitos, que destruyen leyes sociales, digamos. El orden de las cosas. Sí. En algún sentido era un rebelde. El tradicional y pacato orden de las cosas. Sí, en algún sentido un rebelde también. Un candoroso rebelde. Un poquito más escéptico de lo necesario, ¿no? Sí, un escéptico, además, un escéptico, eso es verdad. Los rebeldes en general están llenos de ilusiones. Piensan que a partir de eso van a conseguir algo. Y él era un rebelde, pero no creo que él pensara que iba a conseguir nunca nada con nada. No, ni le preocupaba. No, claro, no, exactamente. Que eso es lo que termina siendo grande su literatura, ¿no? Y jamás en el panfleto, jamás. No. Bueno, pero hemos andado en esta entrevista por tiempos distintos, actividades distintas, obsesiones, pasiones, preocupaciones distintas. Y para alguien de tu generación que ha protagonizado tantas historias y mirado tantas historias, supongo que debe tener alguna significación especial lo que ocurrió el 31 de octubre de 2004. ¿Qué significación tiene? Bueno, significa primero una alegría, bueno, haber llegado no a lo que imaginamos, eso lo hablamos con el Cholo en un momento, no a lo que imaginamos en un momento, a lo ideal, a lo maravilloso, no, bueno, es un paso importantísimo. Lo mismo le decís al Cholo. Lo mismo le digo al Cholo, creo que paso. es eso, es un paso. No pensemos en mucho más que eso. No pensemos porque, bueno, si vos me dijeras ahora, bueno, mira, nos acaban de perdonar la deuda, ya sería otra historia. No, es ridículo, pero tiene que ver con la plata. Totalmente, ¿cómo ridículo? En absoluto. Si no tuviésemos deuda tendríamos otras potencialidades como nación. Claro, Por eso uno quiere deuda. más salud, más educación, que realmente la gente esté toda con la posibilidad de ser educada. Y todo eso, no sé cómo se va a conseguir. Bueno, se va a hacer los esfuerzos, se van a hacer pequeños avances, pequeños. Y esperar otra cosa significa desilusionarte después. No hay que esperar demasiado. Hay que esperar. Pero ya es bastante que se revalide la calidad de la tradición democrática, ¿no? Porque cuando hay alternancia de los partidos, como se dio, esa estabilidad. Yo estoy admiradísima, escucho mucho el canal español. La búsqueda permanente de Zapatero, de la concertación, del diálogo. El espíritu. El espíritu, ese es maravilloso eso. Quisiera, pienso que Tabaré va a hacer algo así también, dentro de lo posible. Claro, es España, donde los euros entran como por millones, ¿no? Sí, no es Uruguay, pero bueno. Son más fuertes, ¿no? Tú ves Brasil, por ejemplo, cómo se están criticando a Lula. Yo confío en Lula todavía confío. Hay que hacer, como decía Seregni, hay que mirar a los gobernantes que tienen la responsabilidad de actuar con la ética. La gente cree que vos llegás al poder y yo hago esto. ¿Qué es eso, no? Espera un poquito a ver qué es lo que se puede hacer. Toda obra humana es una construcción. Desde las entrevistas de María Stergilio y su maestría fantástica, que agradezco como periodista, hasta la utopía. ¿Qué es la utopía sino una obra de arte, como le escribí hace poco a un amigo? Me gusta lo que dice Galeano sobre la utopía. La utopía nos sirve para caminar. Tal vez no lleguemos nunca, pero está allá y tenemos que caminar hacia allá, aunque no lleguemos nunca. No pensamos si llegamos o no llegamos, caminamos
hacia la utopía. María, dialogamos cualquier día de estos. Más todavía, sobre el mismo tema. No, sobre otros. Siempre hay temas.